Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Súper agradecido el apoyo que nos han dado hasta el día de hoy. ¿A usted le gusta lo que ve aquí en este canal y en toda la red? Dele like, suscríbase, comente, comparta. Hay una noticia súper importante en el día de hoy. Puerto Rico es más dependiente que los demás estados de fondos federales. Yo no sé si eso la requería que nos dijera a través de un estudio de la Junta de Supervisión Fiscal, pero sí yo creo que es importante que se discuta y que lo discutamos hoy aquí, porque mientras se habla de esa dependencia, también se habla, y lo hemos hablado en otras instancias, de que vienen recortes federales. Y yo creo un poco aquí que la Junta está mezclando gimnasia y magnesia para tratar de llevar un mensaje de un poquito de miedo al pueblo de Puerto Rico con el tema de esa dependencia y de que tiene que haber algún tipo de destete, de alejamiento de lo que son esos fondos federales. Y vamos a la nota para que ustedes la vean. Sale en portada el director de la Junta de Supervisión Fiscal y la nota dice así. Junta Fiscal concluye que Puerto Rico es 3 veces más dependiente de los fondos federales que los estados. El informe preparado por el organismo advierte el riesgo a corto plazo en la reducción en las asignaciones de emergencia. Ven, le estoy hablando de que hay una mezcla aquí de esa dependencia que Puerto Rico tiene vis a vis el miedo o la cautela, digamos, el warning, la advertencia de que Puerto Rico puede ser que pierda fondos federales. Y esto es bien importante porque hasta el día de hoy, la gran mayoría de los recortes que se han hecho de fondos federales que han sido para toda la nación, no han sido directamente a Puerto Rico, tienen que ver con fondos no recurrentes. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a unos fondos que se dieron principalmente para el tema de la pandemia y eran unas ayudas para poder, digamos, paliar lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Pero vamos a ver la nota porque la nota dice algo bien importante donde explica en números lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ver. Dice, un análisis de la Junta de Supervisión Fiscal en el marco de los posibles recortes de financiamiento federal cuantificó el grado de dependencia de Puerto Rico en los fondos provenientes del gobierno estadounidense, que en el año fiscal 2024 representaron el 13.8% del Producto Interno Bruto, triplicando el promedio de los 50 estados. Dice, según el informe de la Junta de Supervisión Fiscal que se publicó el 30 de mayo, la proporción de fondos federales sobre el PIB en Puerto Rico superó marcadamente la de Mississippi, el estado más dependiente donde las transferencias de gobierno de Estados Unidos equivalieron al 9.1% de su PIB. Y mira, yo le voy a decir algo. Cuando yo estudié economía, cuando me empezaban a hablar a mí de PIB y que si PNB, yo me volvía un poquito como que me cerraba los oídos. Y ojo, porque yo no quiero aquí que con esto usted se aturda o se pierda, pero sí es importante esta conversación porque esto habla de la economía de Puerto Rico, el tema fiscal. Y a miras a futuro, esta nota es bien interesante porque dice eso, pero a la misma vez, en su aclaración posterior, dice una realidad que asemeja mucho más a Puerto Rico, a los estados, de lo que supuestamente dice el título. Y mire esto. Vamos a esta parte, voy a ir al segundo párrafo. Empiezo a leer ahí está, habla un poquito sobre lo que es el Producto Nacional Bruto, etcétera. Pero el segundo párrafo es bien importante porque dice, Puerto Rico se encuentra cerca del tope de los estados y territorios con la mayor proporción de fondos federales como proporción del presupuesto total. Esta dependencia es mayormente debido a la escala, y escuchen esta parte, es mayormente debido a la escala de múltiples fondos no recurrentes de alivio ante desastres y pandemias, provistos a estados y territorios por el gobierno federal en respuesta a condiciones recientes de salud pública y económicas. Aproximadamente, y vamos a darlo ahí, y porque esta otra parte del párrafo es bien importante. Pero ahí yo ya les dije que a todos los estados les habían dado fondos no recurrentes. Sin embargo, ellos aquí hacen una comparación de esos fondos no recurrentes dentro del presupuesto de Puerto Rico para compararlo con la utilización de fondos federales de otros estados y no necesariamente utilizan esos fondos no recurrentes que se le dan a aquellos estados. ¿Me entiende? De alguna manera hacen una comparación donde a Puerto Rico, evidentemente, por los desastres, por los huracanes, los terremotos y también por la pandemia, se le dieron unos fondos adicionales a los que normalmente se le dan. Y lo que hacen es una comparación con fondos que reciben otros estados que evidentemente no tienen la cantidad que Puerto Rico tiene. ¿Por qué? Porque ¿en qué otro estado ocurrió el huracán María? ¿En qué otro estado ocurrió el huracán Irma?
¿En qué otro estado ocurrió la devastación tan grande después de esos huracanes? En ninguno. Así que obviamente Puerto Rico va a tener una cantidad mayor sustancial, nada más por esas dos emergencias. Y a eso añádale lo que ocurrió después con los terremotos, que también se le hizo una asignación, que se le conoce fondo no recurrente, pero que más ningún otro estado tuvo unos terremotos como eso. Y a la misma vez, Puerto Rico han ocurrido, aunque han sido mucho menor escala, otros desastres como Fiona, que ocurrió recientemente, hace un año, y de ese huracán se recibieron, hace un año, casi 2 años ya, se recibieron unos fondos, también no recurrentes. ¿Qué pasa? Si usted le añade eso al pote, pues es evidente que ese porciento va a aumentar significativamente. Nada más del huracán María se habla que Puerto Rico recibió cerca de 100 billones de dólares o los va a recibir en el tiempo. Si eso está incluido en el presupuesto que utilizó la Junta, pues ya usted le está diciendo que ese presupuesto no le va a dar los números correctos de proporcionalidad con los demás estados, porque ya se sabe que los demás estados no tienen eso. ¿Dónde es que yo creo que se asemeja más? ¿Dónde es que hay un paralelo? ¿Y dónde es que el puertorriqueño, cuando una nota como esta, tiene que preocuparse? Es en la segunda parte de ese párrafo y vamos a ponerlo de nuevo. Porque mira lo que dice la segunda parte. Dice, y voy a empezar por la palabra aproximadamente. Dice, aproximadamente el 40% de la población vive bajo el umbral de pobreza, lo cual es mucho más alto que el promedio nacional de Estados Unidos, que es de 12.7, y más del doble de la tasa de pobreza de 18.9 en Luisiana, que es el estado con la tasa de pobreza más alta, que calculó la Junta en el informe. Y aquí ese dato sí yo creo que es bien importante, porque eso es de tú a tú con los demás estados y particularmente con Luisiana, que Luisiana tiene un alto por ciento de nivel de pobreza y sin embargo Puerto Rico tiene 20% más. Y si usted lo saca a proporción, pues obviamente Puerto Rico vendría siendo el estado proporcionalmente más pobre de la nación si lo mira como una jurisdicción estatal. Y ahí no hay duda que posiblemente la utilización de fondos federales sería mayor. Pero ¿qué pasa? Que Puerto Rico no es estado. Si bien es cierto es que es una jurisdicción estatal, no es estado. Por lo tanto, en los programas de beneficencia social, si bien es cierto que hay mucha gente que participa de ellos, se beneficia de ellos, la verdad del caso, señores, es que si usted comparara con Luisiana, lo que en Puerto Rico se recibe, por ejemplo, del PAN, lo que aquí le llaman el PAN, que a nivel de los estados se llama el SNAP. En Puerto Rico no se recibe SNAP. Puerto Rico lo que le llaman que es una subvención en bloque, que es que a Puerto Rico se le da una cantidad de dinero, se le pone allí y le dice, usa eso como tú entiendas proporcionalmente con tu población. Si Puerto Rico usara esa asignación y dijera, bueno, vamos a usarla con los mismos parámetros que la usa Luisiana, aquí los beneficiarios fueran mucho menos. ¿Por qué? Porque el dinero se acabaría mucho más rápido porque no es la misma cantidad. Lo mismo ocurre con Medicaid. Medicaid, Puerto Rico, aunque si bien es cierto que es una jurisdicción estatal, pero siendo territorio, Puerto Rico no fue incluido dentro de la ley que reformó el sistema de salud de los Estados Unidos, que fue el Obamacare. A Puerto Rico se le incluyó otorgándole una subvención en bloque. A Puerto Rico le dieron una cantidad de dinero que se extinguió de esa primera que se dio en el Obamacare, se extinguió en el 2017. Posterior a eso, ha dependido, que pasó después del huracán María, una asignación en bloque por 2 años, 100% que cubrió el gobierno federal, y posterior a eso que se hizo una legislación que se renovó en una ocasión nuevamente hasta el 2027. Pero a Puerto Rico no se le asigna fondos de Medicaid proporcionalmente. Si a Puerto Rico se le asignaran proporcionalmente, se utilizaría ese 40% de nivel de pobreza y entonces Puerto Rico posiblemente utilizaría muchísimo más cantidad de dinero de fondos federales en esos 2 programas importantes del PAN y de Medicaid por la condición del nivel de pobreza que tenemos nosotros, que como ustedes vieron es 20% por encima del de Luisiana. Entonces, obviamente, la Junta tuvo que utilizar estas asignaciones de fondos no recurrentes para poder entonces hacer una comparativa y determinar que Puerto Rico depende 3 veces más que los estados, pero si usted le quita esa parte no recurrente, usted se va a dar cuenta que incluso la participación de fondos federales de Puerto Rico
comparado con los demás estados. Incluso está hasta por debajo del promedio. Y vamos más adelante a la nota porque eso lo dice allí. Y yo creo que es importante. Y vamos a ver si llega a la parte... Aquí está. Dice, sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal precisó que si se consideran únicamente los fondos recurrentes, excluyendo partidas por desastres naturales y el COVID-19, la tasa de fondos federales se reduce a un 31%, incluso por debajo del promedio nacional de 35%, lo que subraya la dependencia específica sobre las asignaciones extraordinarias de los pasados años. Así que, ¿qué es lo que está diciendo la Junta realmente? La Junta lo que está diciendo es que en años anteriores, y particularmente yo diría los últimos 4 años, el gobierno tuvo o recibió un count de dinero, o sea, un montón de dinero que se utilizó para gastos que debieron haber sido cubiertos con fondos recurrentes del Estado, pero decidió usar fondos no recurrentes. Y la Junta está diciendo, esa dependencia de ese fondo no recurrente no debe ser así. Y la Junta lo que está diciendo es, no es que les van a recortar de los fondos recurrentes, Medicaid, PAN, etcétera. Es que con la eliminación de los fondos no recurrentes, de ayuda de desastre, de COVID, etcétera, es que entonces Puerto Rico se ve en una situación donde tiene que reajustar el presupuesto. Y por eso es que usted ha visto que también ha habido noticias en estos días de que hay unas discrepancias en ciertas partes del presupuesto, como por ejemplo con lo que ocurrió con la UPR, que le mandaron el presupuesto para atrás a la UPR para que lo hagan de nuevo porque dijeron que no estaba bien hecho. Y eso ocurre mucho en el gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque de manera, yo diría que a veces hasta por práctica, de manera medio tradicional, cuando las agencias hacen su presupuesto, utilizan partidas que no deberían ser utilizadas, ¿verdad? Para, por ejemplo, para comprar un teléfono, pues son partidas por control y las usan para comprar el teléfono. Cuando vienen a ver y vienen a realmente a ver qué dinero tienen disponible para lo que era para los teléfonos, se van a dar cuenta que es mucho menos. En el caso de los fondos no recurrentes, y por eso la nota es tan importante, fondos federales, se hizo así, se utilizaron fondos que no iban a estar en años siguientes. Y de ahí es que vienen la mayoría de los recortes, porque los recortes vienen con los fondos que tienen que ver con el tema de COVID o de DEI, que es lo de diversidad, equidad e inclusión. Y es ahí donde realmente el gobierno de Puerto Rico, y esto lo hemos dicho aquí anteriormente, pero yo creo que es importante también a futuro y de manera constructiva, tiene que mirar lo que está haciendo y tiene que darse cuenta que tiene una participación, ya ustedes lo vieron ahí, menor del promedio de los estados en lo que son los fondos federales recurrentes, que esos se utilizan por unas cosas muy particulares y que por encima de eso lo que tiene ahora mismo es los fondos que están para el huracán, que esos ayudan sin duda alguna en todo el proceso de mejorar la economía y el tema fiscal, pero que eventualmente en la medida en que se vayan haciendo los proyectos, se vaya trabajando en el tema de la energía, el tema de la educación, el tema de carretera, el tema de acueducto, el tema de los municipios, y usted se va a dar cuenta, esos fondos se van a ir eventualmente. Y entonces, ahí el gobierno tiene que identificar la manera que dentro de ese presupuesto pueda realmente justificarlo y asignarlo de fondos que estén en la caja, que él esté en el banco. Si no, no va a pasar. Nada, yo le agradezco. Este capítulo para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque es un capítulo de aclarar una nota que, si bien es cierto que tiene detalles súper importantes para lo que es el tema fiscal de Puerto Rico y puede ser un poco engorrosa por todo este porcentaje, etcétera, pero es una nota que no necesariamente su título le hace justicia a la información que tiene. La verdad es que Puerto Rico está así o participa de esa manera, pero es utilizando una fuente de dinero que otros estados no tienen por el tema de los desastres que hemos vivido en Puerto Rico. Y así, si usted compara de Puerto Rico con los demás estados, se va a dar cuenta que en realidad la utilización de fondos federales o la dependencia, según la Junta, de esos fondos es hasta menor que el promedio de la mayoría de los estados. Les agradezco que hayan visto este capítulo de hoy. Si a usted le gusta lo que está viendo, denle like, suscríbase, comente. Nosotros nos vemos en el próximo.